A partir de hoy, viviré con mis padres. Si no te gusta, puedes divorciarte de mí y marcharte, dijo George con valentía frente a mí, con una sonrisa provocativa en su rostro. Si ese es el caso, estás despedido. Sal de la empresa, le dije a George, con la satisfacción de mi corazón al descubierto. Con un pequeño suspiro y una mirada fría, miré a George. Al sentir mi mirada, el cuerpo de George se puso rígido de repente, la ansiedad era evidente en su rostro. Yo, Sandra Hansen, tengo 44 años. Dirijo una empresa que fabrica equipos de transporte y sus partes, fundada por mi abuelo. Soy la presidenta de tercera generación. Originalmente, no tenía intención de hacerme cargo de este negocio familiar. No era particularmente buena en la escuela y quería un trabajo normal, así que terminé trabajando en una empresa de té. Sin embargo, cuando tenía 26 años, mis padres murieron repentinamente en un accidente. Tenía un hermano que amaba la investigación y estaba inmerso en sus estudios de posgrado. Mi padre me había nombrado como la próxima presidenta en su testamento. Después de eso, mi vida fue como una montaña rusa. Dejé mi trabajo y empecé a trabajar en la empresa de mi padre. El vicepresidente hacía las veces de presidente y yo tuve que volver a aprender todo desde cero. Trabajé incansablemente, sin dedicarle mucho tiempo al sueño, y aprendí fervientemente sobre los productos y la gestión de la empresa. Al principio, muchos me trataron con cautela, pero poco a poco me fueron tomando cariño. Encontré placer en mi trabajo y me convertí en presidente a los 40 años. Me sumergí en mi trabajo, poniendo a la empresa en primer lugar en mi vida. Cuando mis compañeros se casaron, yo seguía sin tener pareja. Siempre prioricé el trabajo a la diversión. Por la empresa, viajaba dentro y fuera del país, tan ocupado que apenas recordaba la Navidad. Mis familiares empezaron a presionarme sobre cuestiones de sucesión cada vez que nos encontrábamos en reuniones familiares. Hacían comentarios desconsiderados como, será mejor que te apresures, o no podrás tener hijos. Algunas personas me preguntaron, ¿no te sientes solo?, pero su preocupación solo provocó más regaños. Respondí con una sonrisa irónica y me marché rápidamente de la situación. Mi dedicación a la empresa dio sus frutos y el negocio estaba en auge. La adopción de la tecnología informática fue la clave del éxito. Cuando las cosas se tranquilizaron, por fin tuve algo de tiempo libre. Fue entonces cuando conocí a George en una bolera. Empecé a jugar a los bolos por recomendación de un socio comercial y se adaptaba a mi personalidad. Ahora tengo mi propia bola y zapatos de bolos e incluso participo en torneos. George era un habitual de la bolera. Era un conversador interesante, me enseñó muchas cosas que no sabía e incluso competimos en torneos por parejas. Después de varias comidas juntos, me confesó sus sentimientos y comenzamos una relación. George tiene la misma edad que yo, pero parece tan joven que a menudo lo confunden con alguien de unos 20 años, la gente a veces me confunde con su hermana mayor. Parezco tan poco confiable, se sonrojaba de vergüenza cada vez que sucedía. George tiene muchos pasatiempos. No solo mira deportes como el béisbol, el fútbol y el golf, participa activamente en ellos. Influenciada por él, comencé a jugar al golf también. No solo deportes, también me invita a conciertos y funciones de Broadway. A través de mis interacciones con George, he descubierto muchos mundos nuevos y me he apasionado por ellos. El tiempo que paso con George siempre es emocionante y divertido. A los 44 años, tener un novio por primera vez puede estar poniendo un poco eufórica. En medio de estos sentimientos agitados, George hizo una propuesta inesperada. Quiero que conozcas a mis padres. Me quedé sin palabras ante su repentina sugerencia. Si nos vamos a casar, quiero presentarte a mis padres. Habían pasado aproximadamente 2 meses desde que comenzamos a salir oficialmente. Parecía un poco pronto, pero también era consciente de mi edad. No estaba libre de aprensión, pero también sentía alegría. No se me ocurrió ninguna razón para negarme. Una semana después, visitamos la casa de los padres de George. La casa estaba ordenada y llena de un agradable aroma. En la sala de estar, el padre y la madre de George nos dieron una cálida bienvenida. La madre de George tenía un aire elegante, su cabello teñido de un hermoso tono violeta. «Qué suerte tiene mi hijo de estar saliendo con una dama tan encantadora», dijo, toda sonriente. «Eres realmente una joven maravillosa». Sonrojándome por sus cumplidos, me sentí un poco avergonzada.
Los padres de George continuaron elogiándome, haciendo que mi cara se pusiera roja. George estaba de pie a mi lado, luciendo orgulloso. Así es, mamá. Es raro encontrar a alguien como ella a los 44 años, dijo con una sonrisa. Aunque me sentí un poco incómoda con sus palabras, de repente, una ola de ansiedad me invadió. Pero George y sus padres se reían felices juntos. Con unos padres tan maravillosos, sentí que podríamos construir una buena relación después del matrimonio. La ansiedad anterior se desvaneció gradualmente. Sin embargo, escuchar a George llamar a sus padres, mamá y papá, me hizo reflexionar. Cuando era joven, solía llamar a mis padres de la misma manera, pero ¿es común que un hombre adulto lo haga? Me parecía extraño. Puede que yo mismo no esté al tanto de las normas sociales comunes, ya que perdí a mis padres a una edad temprana y me dediqué a mi trabajo. Me di cuenta de que carecía de conocimientos sociales comunes. La incomodidad que sentía hacia George puede deberse a mi desviación del sentido común, y traté de no pensar demasiado en ello. George probablemente tiene una buena relación con sus padres. A menudo elogia a su madre, lo cual no es malo. Sin embargo, cuando estábamos hablando de cocina, George hizo un comentario un poco incómodo. La carne y las patatas de mamá son las mejores del mundo. Además, criticó levemente la carne y las patatas que preparé. ¿La tuya es un poco? No pude seguir sonriendo después de escuchar esas palabras. Esta es una buena oportunidad para pedir la receta. El tono de George era diferente al habitual. ¿Por qué es tan condescendiente? Sin darse cuenta de mi confusión, se reía felizmente con su madre. La madre de George sacó un cuaderno y comenzó a escribir la receta de carne y papas. Ahora puedes hacerla como mamá. No estaba segura de si estar feliz o confundida. Antes de darme cuenta, mi sonrisa se había vuelto ambigua. Había oscurecido por completo afuera y, como era hora de irme, surgió el tema del matrimonio. Quiero casarme lo antes posible. Me hará la vida un poco más fácil. Al ser un trabajador a tiempo parcial, el ingreso es difícil. Su repentina confesión me dejó sin palabras. ¿Pa trabajador a tiempo parcial? Me sorprendió. George había explicado anteriormente que estaba trabajando en ventas. Tampoco había sido muy detallada sobre mi trabajo, solo mencioné que trabajaba en una empresa de fabricación. Me había guardado para mí el hecho de que era el presidente porque era difícil hablar de ello, pero nunca pensé que George fuera un trabajador a tiempo parcial. Mientras yo permanecía atónita, George me respondió con un poco de enojo. Te estás burlando de mí porque tengo 44 años, ¿no? Hay una razón para esto. Según George, su madre siempre había sido frágil y enfermaba a menudo. Además, su padre había enfermado gravemente hace 2 años y necesitaba cuidados. En ese momento, George trabajaba en ventas en una imprenta, pero dejó el trabajo para cuidar a su padre. Desde entonces, se ha dedicado a cuidar a sus padres a tiempo parcial. Es difícil para mamá cuidar sola, así que quería apoyar a mis padres, dijo George entre lágrimas mientras hablaba. Lo escuché en silencio. Es por eso que estoy bien con ser un trabajador a tiempo parcial. George miró a sus padres y asintió. Pero recientemente, la condición de papá ha mejorado, así que estoy pensando en conseguir un trabajo de nuevo. Haré lo mejor que pueda cuando me case contigo, Sandra. George sollozó y murmuró. Me culpé por sentirme decepcionada de que él fuera un trabajador a tiempo parcial. Había elegido cuidar de sus padres a lo largo de su carrera. Qué persona tan cálida y amable es, pensé. La ansiedad y las dudas que había sentido antes habían desaparecido por completo. Unos días después, le propuse matrimonio a George. ¿Por qué no intentas postularte para un puesto de mitad de carrera en mi empresa? George se sorprendió por mi repentina propuesta. Si crees que es una buena idea, me aseguré de no presionarlo. Parecía un poco indeciso sobre trabajar en la misma empresa. El departamento de ventas tiene poco personal. Sería de gran ayuda si pudieras unirte. Escogí cuidadosamente mis palabras respetando su orgullo. Es un departamento diferente al mío. Pero George tenía otras preocupaciones. Si trabajo, quiero ganar lo suficiente. Quiero tranquilizar a mamá. Todavía estaba concentrado en cuestiones financieras. Tal vez pensaba que no ganaba lo suficiente. Entonces,
Saqué una tableta y le mostré la información laboral de mi empresa. Le expliqué los detalles del salario promedio, las vacaciones pagadas y los beneficios. Esto podría ser bueno. Miró la pantalla de la tableta con atención y pareció un poco más interesado. Dado que la empresa planeaba expandir el departamento de ventas, contrataron a George. Cuando George presentó la solicitud, le informé rápidamente a mi secretaria sobre el asunto. Podría pedirle a mi secretaria que se ocupara de cualquier problema que surgiera en el futuro. También le pedí a mi secretaria que se encargara de algunas actualizaciones en el sitio web una vez que se confirmara la contratación de George. Planeamos presentar nuestro registro de matrimonio de inmediato. Decidimos no tener una ceremonia de boda. No quería que mis familiares lo supieran y quería mantener en secreto el hecho de que yo era el presidente para George. Esperaba que mis suegros se opusieran, pero sorprendentemente, aceptaron sin problemas. Lo único que le preocupaba a la madre de George era la frecuencia con la que íbamos a visitar su casa. En lugar de una boda, decidimos cenar en un restaurante y posponer nuestra luna de miel. El propio George no estaba muy entusiasmado con la idea de una luna de miel por alguna razón. No quiero volver a estar lejos de mamá y papá, dijo George. Todavía me sentía incómoda con su forma de hablar sobre nuestro nuevo hogar. Un agente inmobiliario me recomendó una casa unifamiliar de nueva construcción, pero teniendo en cuenta el estatus de George, decidí rechazarla. Pensé que era mejor evitar gastos innecesarios. Al final, decidí empezar una nueva vida en el apartamento en el que vivía. George también estuvo de acuerdo, probablemente porque estaba cerca de la casa de sus padres. Después de que nos mudáramos juntos, comencé a notar cambios en el comportamiento de George. De repente, comenzó a actuar como si me menospreciara. ¿A qué departamento perteneces?, preguntó. George no me considera una empresaria. Si bien no oculto ese hecho, prefiero que se sepa lo menos posible. En semejante situación, George hizo un comentario increíble. Bueno, no importa. Voy a hacer que renuncies de todos modos. Sus palabras me sorprendieron. ¿Renunciar? ¿Quién renuncia? ¿Qué diablos está pasando?, pensé. ¿Podría ser que no sea George, sino yo, el que está siendo invitado a renunciar? Un presentimiento se agitó en mi corazón. George me miró y sonrió maliciosamente. Esa sonrisa desconocida era extremadamente desagradable y me estremecí. De repente, sentí un escalofrío. ¿Tienes alguna queja? George me miró con mucha frialdad. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Sosteniéndome el pecho, de alguna manera logré argumentar que no tenía intención de dejar mi trabajo. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Quizás George quiere tener hijos? ¿Estás pensando en cuándo tendremos hijos? Mi empresa tiene excelentes políticas de licencia por maternidad y paternidad. Antes de que pudiera terminar, George dijo algo increíble. No estoy pensando en los niños. Estoy demasiado ocupado cuidando a mamá y papá. No. Pude entender el significado de las palabras de George e incliné la cabeza. George suspiró profundamente con exasperación. Eso es lo que dije. Son mis padres los que necesitan atención. Me sobresalté por el grito repentino de George, pero traté de calmarme y responder. Sé sobre la condición de tu padre, pero dijiste que ha estado mejor últimamente. Por eso regresaste a trabajar, ¿no es así? Tal vez esté bien ahora, pero mis padres son viejos. George mostró una intensa ira. ¿No te preocupa eso? Que no era tan despiadada. La voz de George resonó por toda la habitación. Estaba confundida y no podía entender su razonamiento. Traté de calmarme y ordenar la situación. Parecía que George estaba pensando en dejarme el cuidado de sus padres. Además, parecía que estaba pensando en hacerme dejar mi trabajo para centrarme en cuidarlos. Como si su enojo se hubiera calmado, George sonrió levemente. No estoy diciendo que debas dejarlo de inmediato. Es mejor que trabajemos los dos porque aumenta nuestros ingresos. Parecía que mis ingresos eran importantes por ahora. De ahora en adelante, volveremos a la casa de mis padres los días libres. Vendrás conmigo todas las semanas. Yo estaba dispuesta a ayudar tanto como pudiera, pero me parecía mal que me obligaran a cuidarlos todas las semanas. Lo más sorprendente fue el cambio de actitud de George.
Antes de casarse, era una persona alegre con muchas aficiones, que siempre encontraba alegría en cualquier cosa. Siempre fue una persona brillante y confiable. Me quedé sin palabras por lo mucho que había cambiado George. Acababa de enterarme por el agente inmobiliario de que se estaba vendiendo una nueva casa unifamiliar justo al lado de la casa de sus padres. Además, había muchas consultas sobre la propiedad y yo ya había completado el contrato. Había esperado que mudarme allí pudiera cambiar a George, pero visitar la casa de sus padres ya no era algo que me hiciera ilusión. Sin embargo, sus padres me recibieron con calidez. Bienvenida. Tenemos galletas como recuerdo. Por favor, come algunas, se rió mi suegro con ganas, entrecerrando los ojos. Me siento mal por hacerte venir aquí en tu día libre, me mostró mi suegra con mucha consideración. No, para nada. Tener tu visita se siente como si nuestra hija hubiera vuelto a casa, dijo. Al ver a mi suegra llorar, mis emociones se dispararon. Sentí que debía seguir adelante con el plan para la nueva casa. Podría arreglármelas con estos suegros. Cada vez que la visitaba, mi suegra preparaba mis dulces favoritos. Siempre me conmovía su amabilidad. No me gustaba seguir las órdenes de George, pero ver la cara feliz de mi suegra me tranquilizaba el corazón. Desde que nos casamos, George y yo comenzamos a visitar la casa de sus padres en horarios separados. Mi horario de trabajo me dificultaba visitarlos todos los fines de semana. A veces, pasaba los fines de semana en otras regiones por viajes de negocios. Como compensación, decidí visitar la casa de sus padres los días de semana. Un día, me dirigí a la casa de sus padres. Como lo había visitado muchas veces, entré por la puerta principal sin tocar el intercomunicador. Disculpe, dije en voz baja. Mientras me dirigía a la sala de estar, escuché la voz de George. Se suponía que estaba en el trabajo, así que me pregunté por qué estaba allí. Mientras caminaba por el pasillo, justo cuando estaba a punto de entrar en la sala de estar, una conversación inquietante llegó a mis oídos. Me detuve en seco y miré hacia la sala de estar en silencio. No es muy considerada. Parece que también le cuesta hacer las tareas del hogar, dijo mi suegra con una voz más fría que la que jamás le había oído. ¿No podía haber alguien más adecuada? Me costaba creer que esas duras palabras vinieran de la mujer normalmente amable que conocía. Su tono rencoroso me hizo doler el pecho y me hizo respirar con dificultad. Se me enfriaron las manos y sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Ella solía elogiarme todo el tiempo? ¿Oír esas palabras de mi normalmente amable suegra? No quería oír más, pero no podía moverme. La voz desagradablemente malcriada de George me siguió. Lo siento, mamá, pero es bastante robusta, así que debería ser buena para las tareas físicas. Mi resentimiento hacia George se profundizó ante sus palabras. Depende de cómo la eduquen. Si la educan adecuadamente, puede ser útil, dijo mi suegra. ¿Qué cree que soy? No soy ni una sirvienta ni una ama de casa. Pensé. Ahora la aguanto porque contribuye económicamente. Estoy deseando que llegue el futuro. George y su madre continuaron su conversación despreocupada, riendo juntos. Mi rostro palideció de ira. Incapaz de mantenerme en pie, me apoyé en la pared del pasillo para apoyarme. La conmoción que me causaron las palabras de mi suegra fue intensa. ¿Qué había significado toda su amabilidad anterior? Recordé a mi cálida suegra, que había horneado galletas conmigo y compartido momentos agradables. ¿Todo eso había sido simplemente una lección de cocina? Siempre estaba sonriendo, a veces conmovida hasta las lágrimas. ¿Era todo eso una actuación? Si era así, dudar en divorciarme porque estaba preocupado por ella no tenía sentido. Cuanto más escuchaba la conversación de George y su madre, más me parecía que solo me veían como una cuidadora. Entonces mi suegra dijo algo aún más significativo. Mi estrategia es mantenerla contenta con cumplidos por ahora. De esa manera, estará contenta, agregó mi suegra. Me sentí mareada ante esta revelación. Sus duras críticas continuaron sin descanso. Toma ejemplo de mí y manipúlala hábilmente. Por cierto, escuché que compró una casa por aquí, dijo George alegremente. Me pregunté cómo lo sabían. Hubo una llamada del agente inmobiliario en casa, continuó George. Me quedé desconcertada.
El agente inmobiliario había llamado directamente a nuestra casa, no especificar mi teléfono móvil para contactar fue un descuido mío. Eso es genial. Ahora podemos usarla aún más, dijo mi suegra con una risa vil. Sintiendo náuseas, me dirigí silenciosamente a la entrada y salí de la casa. Mi mano estaba entumecida por agarrar demasiado mi teléfono inteligente. De camino a casa, le envié un mensaje a George y a su madre diciéndoles que me sentía mal. Pensé, no debería haberme casado si iba a ser así. La palabra divorcio resonó en mi mente. Soy del tipo que actúa inmediatamente una vez que he tomado una decisión. Siempre prefiero arrepentirme de haber hecho algo que de no haber hecho nada. En la sociedad, el divorcio justo después del matrimonio puede estar mal visto. Sin embargo, me pareció que era mucho peor quedarse con gente desagradable y que actuar antes era lo mejor. Ya no podía soportar la vida con George. Preparé rápidamente los papeles del divorcio. También pienso cancelar el contrato de la nueva casa si no se gestiona de forma eficiente. Podría perder bienes valiosos debido a la división de la propiedad y a los problemas de compensación. Sin embargo, estaba seguro de que no habría ningún problema en utilizar la falta de moral de George a mi favor. Tengo un abogado de confianza y una secretaria de confianza a mi lado. Después de tomar mi decisión, me volví aún más cauteloso en mis acciones. Sin mostrar ningún desafío a George, seguí fingiendo obediencia. Según mi secretaria, George había estado causando múltiples problemas en la empresa. Esto era solo la punta del iceberg. Un simple divorcio podría no cortar por completo los lazos con George. Después de resolver los problemas de la empresa, quería seguir adelante con el divorcio rápidamente y tenía la intención de mantener en secreto mi papel como presidente. Si George o sus padres se enteraban antes del divorcio, podría haber complicaciones. Para mi vergüenza, le había confiado todos los problemas de George a mi secretaria. Con la ayuda de mi secretaria, me estaba preparando para el divorcio. Vivir con George era asfixiante. Sentía que no estaba realmente viva. Cuando un día me encontré con George en la empresa, se me acercó con una amplia sonrisa. Perfecto momento, dijo mientras me tomaba de la mano y me llevaba a una sala de reuniones cercana. ¿Hay algo que me estés ocultando?, preguntó con una risa maliciosa. El miedo me recorrió por su tono. Escuché que compraste una casa. Recibí la llamada diciendo que está lista para mudarse. Suspiré involuntariamente. Era un asunto de la casa después de todo. A partir de hoy, viviré con mis padres. Si no te gusta, puedes divorciarte de mí y marcharte. Me quedé estupefacta. Parecía que no tenía elección. Era hora de enfrentarme seriamente a George. George se quedó allí de pie, con aire de suficiencia, inflando el pecho y burlándose de mí como si fuera a someterme y obedecer rápidamente. El tiempo en que cumplí con las demandas de George por el bien de su madre había terminado. Había confiado en sus padres, pero ahora que conocía la verdadera naturaleza de su madre, ya no podía confiar en ellos en absoluto. Si ese es el caso, entonces estás despedida. Vete de la empresa. En respuesta al grito enojado de George, sonreí con frialdad y le conté lo que tenía en mente. George dejó escapar un sonido perplejo, con el rostro lleno de confusión. Tal vez pensó que era una broma extraña. Se recompuso rápidamente y volvió a sonreír con sorna. ¿Despedida? ¿Qué puedes hacer? Ni siquiera eres mi jefa. ¿Has perdido la cabeza? Suspiré en silencio y lo miré con frialdad. En el momento en que se encontró con mi mirada, el cuerpo de George se puso rígido. Su expresión estaba llena de ansiedad. Respiré profundamente y continué con calma. Tú eres el que está equivocado, ni siquiera sabes quién es el presidente de tu propia empresa. Le mostré a George el boletín de la empresa. Presentaba una entrevista con el presidente y mi foto estaba en un lugar destacado. Después de mirar el boletín, George me miró en estado de shock. ¿Tú eres el presidente? Esto debe ser una broma, ¿verdad? Su rostro palideció y murmuró en voz baja mientras su tez se ponía pálida. ¿Finalmente te has dado cuenta? George pareció desinflarse, colapsando allí mismo. No sabía. George estaba temblando y su voz temblaba. ¿No lo sabías? Eso es imposible. Simplemente elegiste no averiguarlo. Podría haber hecho un esfuerzo por saberlo en cualquier momento.
Ese boletín también estaba disponible en las salas de descanso y la cafetería de la empresa. Una simple búsqueda en su teléfono inteligente o computadora habría mostrado mi foto de inmediato. Incluso si se eliminara el sitio web de la empresa, mi foto podría encontrarse fácilmente. George simplemente no tenía ningún interés. Su falta de pasión por su trabajo resultó en que lo relegaran a simples tareas administrativas dentro de la empresa en lugar de las ventas. Solo le preocupaban los ingresos, las vacaciones y los beneficios. Mi existencia no tenía importancia para él. Pero eso no era suficiente para mí. Este no es el final. Todavía tenemos que hablar sobre nuestro divorcio. George estaba visiblemente conmocionado. Oye, ¿entiendes lo que estás diciendo? No debe haber pensado que yo aceptaría el divorcio. Sí. No puedo ser la esposa que quieres, así que voy a divorciarme de ti. Saqué de mi bolso los papeles del divorcio. Los había llevado conmigo desde que tomé la decisión. ¿Entiendes lo que estás haciendo? George miró incrédulo entre los papeles del divorcio y yo. Saqué un bolígrafo y lo puse sobre la mesa. Fírmalo rápido. George palideció y se quedó helado. Oh, eso de divorciate de mí y vete, ¿fue solo una charla? George recobró el sentido, arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa y los firmó apresuradamente. Ahora somos extraños, dije con calma. No vengas a quejarte conmigo después. ¿Rebelarte contra tu marido? Eres un fracaso como esposa, replicó George con mal humor. Qué suerte tuve de deshacerme tan rápido de una mujer que prioriza el trabajo sobre la familia, continuó refunfuñando como para consolarse. Bueno, eso es lamentable, respondí con frialdad, imperturbable. ¿Qué harás después del divorcio? ¿Te imaginas lo tristes que estarán mis padres? ¿Alguna vez has pensado en lo solos que se sentirán sin tus visitas? Solos, dice. Hablaban mal de mí a mis espaldas. La ira hervía dentro de mí. Estaba demasiado enfadada para hablar con tranquilidad. Quería arremeter contra George en ese momento, pero simplemente apreté los dientes y lo miré con enojo. Aprovechando mi silencio, George se volvió más agresivo. Pobrecito. Mamá me acaba de enviar un mensaje, tengo tanta hambre que no puedo comer. ¿Qué significa eso? Hay tiendas y supermercados cerca de su casa. Vuelve a la casa de mis padres. Aún puedes hacer las paces, ordenó George desde una posición de superioridad. Sus padres son capaces de mudarse. No necesitan cuidados. Es solo su indulgencia. He llegado a mi límite. Ahora somos extraños y tengo una reunión importante hoy, finalmente logré decir las palabras. Mi ira llegó a su punto máximo, trayendo de vuelta la calma. Si es tan importante, deberías tomarte un día libre y encargarte tú misma. Nunca me sacrificaré por George o sus padres. No puedo dejar mi importante empresa por algo así. He sido paciente y obediente hasta ahora, pero he llegado a mi límite. George pareció sorprendido de que yo respondiera, y dio un paso atrás. ¿Me estás desafiando ahora a pesar de ser tu esposa? Lo he dicho muchas veces, pero ya no soy su esposa, y George es anticuado. Él realmente cree que una esposa debe ser sumisa a su esposo. Además, solo exige cosas que le resulten convenientes. ¿Qué quieres decir con, a pesar de ser tu esposa? ¿Qué tan grandiosa crees que eres? Me enfrenté a George sin contenerme, presionándolo para que respondiera. George apretó los dientes con frustración. Ella no es mi madre. ¿No puedes pensar en manejarlo tú mismo antes de dejárselo a otra persona? Si está preocupado por su madre, George debería tomarse un tiempo libre para cuidarla. Su trabajo consiste en organizar suministros dentro de la empresa, nada urgente. No tiene citas cruciales con personas externas y podría fácilmente tomarse un día libre si hablara con su jefe. Sin embargo, intenta trasladarme la responsabilidad a mí. Si la condición de su madre fuera realmente grave, sería diferente. Él solo quiere controlarme. ¿Por qué debería tomarme tiempo libre del trabajo para hacer eso? ¿Tanto dependes de otra persona para el cuidado de tus padres? La lógica egocéntrica de George parece no tener fin. Escucha con atención. Cuidar de mamá y papá es tu responsabilidad. Estoy cansado de escuchar, mamá y papá. ¿Qué esperas de mí? Honestamente,
No esperaba una respuesta, pero se lo pregunté de todos modos a George. George respondió con un resoplido despectivo. Deberías encargarte del cuidado de mis padres. No podía creer que George dijera algo tan absurdo. ¿Qué audacia puede tener? Deberías tomarte un día libre e ir tú mismo. Ahora soy una extraña, así que no iré. Le hice una sugerencia racional a George. De repente, George se ahogó. Parecía que no sabía qué decir. El problema con su madre debería solucionarse tomándose un tiempo libre, no dejándome la responsabilidad a mí. Es absolutamente inhumano pasarme la responsabilidad a mí y quejarse. Solo necesitabas a alguien, a cualquiera, que cuidara de tus padres, ¿no? George abrió y cerró la boca, sacudiendo la cabeza. Su rostro se puso pálido. Eso no es verdad. Si hubiera sabido que eras el presidente, no te habría pedido que cuidaras a tus padres. Hace unos momentos, estaba diciendo, a pesar de ser una esposa, y ahora cambia rápidamente de tono. Está claro que solo quiere usarme por conveniencia. Así que ahora está tratando de engatusarme, pero con sus siguientes palabras, George expuso su contradicción. Bueno, si hubiera dinero, podríamos contratar a alguien, ¿no? En definitiva, ese es el quid de la cuestión. George depende mucho de los demás. ¿Entonces vas a dejar que otra persona se encargue de cuidar a los demás y no harás nada más que divertirte? No me refiero a eso, respondió George con una sonrisa, contradiciendo mi afirmación. Si hubieran logrado manipularme con más habilidad, ese podría haber sido un futuro posible. Pensarlo me da escalofríos. ¿Y si no hubiera conocido la verdadera naturaleza de los padres de George? Tal vez hubiera aceptado felizmente su propuesta. También estaba la opción de que George se dedicara a cuidar a los demás mientras yo apoyaba económicamente a la familia. Él mismo renunció a esa oportunidad. Para mí, podría haber sido un percance afortunado. George me miró suplicante y con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, no nos divorciemos y volvamos a vivir juntos. Solíamos llevarnos tan bien, ¿no? Volvamos a tener citas en varios lugares. Recordé los distintos lugares en los que habíamos tenido citas. Los lugares a los que me llevabas eran encantadores y divertidos. La expresión de George se iluminó. Debió haber sentido un atisbo de esperanza. Pero fui una tonta al dejarme engañar por eso. Después de casarnos, fue un infierno. Miré mi reloj deliberadamente. Bueno, entonces tengo que prepararme para una reunión. Te contactaré más tarde sobre el despido. Moví ligeramente mi mano y la puse en la puerta para salir de la sala de reuniones. Cuando abrí la puerta, George de repente me agarró la muñeca. Me miró con una mirada llena de ira. La conversación aún no ha terminado. ¿Despedida y divorciada? No puedo estar bien con eso, George, con lágrimas en los ojos, levantó la voz en protesta. ¿Y qué? ¿Eres el presidente? Sus palabras murmuraron hacia el final, y finalmente soltó mi mano. La propuesta de divorcio era de George. Fue culpa de ellos que no pudiera revelar que era el presidente. George probablemente no pensó que aceptaría el divorcio. Debió haber pensado que al amenazar con el divorcio, yo cumpliría. Y cuando descubrió que yo era el presidente, debió haberse sorprendido. Así no es como deben actuar los adultos. George apretaba los dientes con frustración. Parecía lamentar su fortuna perdida, pero ese no es mi problema. Tu estupidez. Ante mis palabras, George se enfureció y levantó la voz. ¿Estás bromeando? ¿Puede el presidente de una gran empresa despedir a un empleado solo por un divorcio? Eso es indignante. George hinchó el pecho como si estuviera presentando un argumento legítimo. Su pensamiento es demasiado inmaduro. Mis opiniones no se entienden y él solo parece estar haciendo demandas egoístas. Estoy tan cansado de tratar con él que sin darme cuenta me tapé la cara. Al ver esto, George sonrió, mostrando sus dientes blancos. Fui directo al grano, ¿no? Veamos qué pasa si me pongo serio. Estarás en problemas. Simplemente. Estoy cansado. Pensé en quedarme callado, pero saqué un trozo de papel de mi bolso. Leí los nombres escritos en él. La señorita Johnson, de Asuntos Generales. M. Stone, de Ventas.
M. Baker y M. Ford, de contabilidad. Dije esto y miré a George. El sudor perlaba su frente. ¿Leo también todos los demás nombres? George dio un paso atrás hacia la pared. Las personas que acabo de mencionar son las mujeres a las que has estado molestando persistentemente, ¿no? Esta información me la trajo mi secretaria. El Departamento de Recursos Humanos recibió quejas, que mi secretaria me transmitió. Solo mi secretaria sabe que nos casamos en la empresa. No podía creerlo cuando lo escuché, que mi esposo había estado abordando a varias empleadas y de manera bastante agresiva. Escuchar esta historia me hizo arder la cara de vergüenza. Solo. Estaba tratando de llevarme bien con mis compañeros de trabajo. Esta es una excusa imperdonable. George debe pensar seriamente que puede salirse con la suya. Incluso las invitaste a un hotel. Pero, ¿qué tipo de interacción se suponía que era esa? George simplemente abrió y cerró la boca, incapaz de hablar. Tengo mensajes enviados a su teléfono inteligente de empleadas como prueba. El contenido es tan vergonzoso que me hace sonrojar. En este punto, cualquier excusa no tiene sentido. Él merece un castigo apropiado. Debo proteger a mis empleados. Es responsabilidad del presidente eliminar a quienes causan problemas a los demás. Se lo dije con firmeza a George. George bajó la cabeza débilmente. Para presionarlo más, saqué un sobre de mi bolso. Esto es del Departamento de Contabilidad. Han informado que sus recibos podrían haber sido alterados fraudulentamente. Le entregué el sobre a George. Lo tomó de mala gana, mirando hacia otro lado en silencio. Es un niño de mamá que no hace nada, un mujeriego y estacaño. George ha sido una molestia no solo para mí sino para muchos otros. El hecho de que es terrible es innegable. Pero le creí de todos modos. Estoy decepcionada de mí misma por juzgar mal a la gente. De todos modos, estás despedida. Tendrás que rendir cuentas. No me detuve cuando abrí la puerta de la sala de conferencias. Esta vez, George no intentó detenerme. Estaba apoyado contra la pared, sin fuerzas. Bueno, entonces espero que encuentres la felicidad con tus padres en casa. George se tambaleó y se desplomó en el lugar, murmurando algo, pero lo dejé atrás y salí de la habitación. Poco después, mi secretaria me trajo un informe formal. Al recibirlo, inicié de inmediato un procedimiento disciplinario de despido contra George. Presenté disculpas en mi nombre a las empleadas afectadas y, a través de mi secretaria, me aseguré de que recibieran la atención psicológica adecuada. También recibo actualizaciones periódicas sobre los movimientos de George de una agencia de detectives privados a través de mi secretaria. Según los informes, después de quedarse sin trabajo, George volvió a vivir con sus padres. Comenzó a trabajar de nuevo a tiempo parcial, pero ocurrió un evento inesperado. Su padre recibió una certificación de nivel 2 de atención y, poco después, su madre desarrolló demencia. Como resultado, George tuvo que asumir las responsabilidades de cuidado de ambos padres. Su madre a veces deambula por la noche y George pasa muchas noches casi sin dormir. Pasa los días trabajando y las noches se consumen cuidando a sus familiares. Por favor, ayúdenme. Necesito apoyo financiero. George se ha comunicado conmigo en repetidas ocasiones. Si nuestro divorcio hubiera sido amistoso, tal vez hubiera considerado ayudar. Sin embargo, es innegable que George y su familia me trataron como a una esclava. No hay lugar para la compasión por esas personas. Siempre respondía a George en un tono formal. No puedo ayudarlo. Por favor, absténgase de seguir comunicándose. Tomaré las medidas adecuadas según sea necesario. Después de esas palabras, el contacto con George se detuvo. Después de pasar por el divorcio con George, decidí no volver a casarme y elegí vivir sola. Aunque compré una casa nueva, actualmente la estoy alquilando a otras personas. Creo que la propiedad aumentará de valor con el tiempo, por lo que la considero una buena inversión. Mi trabajo es estable y el rendimiento de la empresa está mejorando. Considero mi trabajo como mi pasión y me dedico a él aún más que antes. Sin embargo, no he podido dejar de jugar a los bolos, algo que George me enseñó. Participo en torneos de bolos y me uno a círculos comunitarios en la bolera. La mayoría de los miembros del círculo son mayores que yo y tienen experiencias de vida enriquecedoras de las que aprendí mucho. Hace poco,
un hombre de mi edad se unió al círculo. A diferencia de George, es tranquilo, reservado y taciturno. Sin embargo, la alegría que muestra cuando marca un strike es encantadora y disfruto en secreto viéndolo. Ahora me digo a mí mismo que el trabajo es el propósito de mi vida y vivo cada día al máximo, creyendo que la felicidad me encontrará de nuevo algún día. Espero que ese día llegue mientras sigo trabajando duro.